El día de hoy estamos con alguien que representa lo que es emprender con propósito, Cristian Solaque, quien es CEO de Amazonas Go y que tiene una historia entre marketing, inclusión, pasión por el negocio y lo más importante y de lo que hemos venido hablando constantemente es esa pasión por los negocios y el marketing mismo. Cristian, bienvenido a este espacio corto para las personas y la idea es que inicialmente nos cuentes quién es Cristian Solaque. Bueno, Cristian Solá, ¿quién es? Soy una persona apasionada por crear, ¿sí? Principalmente por crear, por hacer posible cosas. Me encanta el deporte, me gusta hacer ejercicio, me gusta estudiar. No me gusta escribir nada porque tengo letra horrible, entonces al final todo lo que escribo no se entiende, pero principalmente me gusta aprender para crear cosas. Es ese tipo de persona que siempre está en movimiento, mi mente siempre está diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hoy, ¿qué puedo hacer mejor? Entonces, eso es como lo que me rige. Quien es Cristian Sola, que es mucho movimiento, constantemente y continuo. Maravilloso. Cuando nos conocimos, tuve una visión acerca del ejercicio en este espacio donde estamos, en esta oficina, donde justamente entendí que Cristian es una persona apasionada por emprender, que tenía una agencia enfocada en pauta y que con el tiempo migró a tener una agencia de turismo en el Amazonas, siendo una de las más importantes hoy en día. Y eso me introduce a una pregunta y es, ¿qué te llevó a convertirte en emprendedor desde el principio? Bueno, creo que es parte de la respuesta anterior y es, desde muy pequeño, me enseñó a trabajar y a buscar oportunidades. Entonces siempre como que en mí estuvo esa parte de buscar qué hacer nuevo, cómo me puedo mover más rápido, hay mejores posibilidades para mí, tengo una mejor oportunidad. Entonces creo que es esa crianza que me dieron inicialmente y dos, pues eso creó un sentimiento en mí de crear cosas, de moverme. Además mi personalidad en sí misma es de mucha energía, ¿sí? Considero que todo el tiempo estoy en revoluciones así, como que siento por dentro que todo el tiempo me estoy moviendo. Entonces, creo que parte de eso, parte del sentimiento de que necesito hacer algo, quiero crear algo. Y esa pasión, ¿cómo se canalizó para llegar a trabajar ejercicios de marketing? ¿Cómo fue que llegó toda esa idea, toda esa pasión a decir, oiga, hay un camino en el mercadeo, en la publicidad, en la promoción? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo empezó ese proceso? Bueno, creo que todo parte desde ese sentido. Entonces, siempre pensando en qué hago nuevo, cómo mejoro moviéndome rápidamente. Pero partió desde la oportunidad de trabajar para Facebook de Latinoamérica en el 2014. Se me abrió esa puerta de conocer el mundo del marketing a través de Facebook y a partir de ese momento lo combiné con mis otras pasiones que era diseño gráfico, yo estudié diseño gráfico y durante el tiempo que estuve en Facebook eh, adquirí clientes, luego estudié fotografía y empecé a hacer fotografía para personas en el centro, para marcas de ropa, luego le manejé las redes sociales y empezó a formarse el negocio una cosa con la otra. Cada cosa que hice en mi vida, haber estudiado inglés, marketing, perdón, diseño, fotografía y luego marketing, empezó a aglutinar todo lo que era el negocio. Y entonces una marca necesitaba a alguien que supiera en marketing, que hiciera la foto, que manejara las redes sociales y que trajera clientes. Además del rol comercial, porque de cierta forma siempre he sido muy de ese rol, de ser muy comercial, muy entrado frente al tema de los negocios. ¿Ok? Entonces creo que eso lo trasladé al cliente y eso fue algo que le pareció atractivo y en ese momento se dio la oportunidad de crear la agencia con mi socio Julio en ese momento, quien también le dio un poquito más de orden, ¿no? Entonces los creativos tendemos a ser muy de la energía de hacer algo, pero no pensar en cómo lo organizo primero. En muchas ocasiones nos lanzamos al ruedo, pero algunas personas nos ayudan a organizar eso y el socio público. O sea, en ese momento lo hacías para cliente final, o sea, marcas que tenían una necesidad. ¿Y cómo fue esa transición entre pensar, porque hoy sé que lo siguen haciendo, sé que siguen trabajando para marcas, cómo fue esa transición de tomar una decisión de decir, oiga, yo trabajo para una marca y ahora yo quiero ser la marca, y cómo se construye y se crea Amazonas Go como negocio, y hacemos esa transición porque al final hoy hacen las dos cosas. De hecho, nos conocimos y empezamos quizás hemos trabajado algunas cosas juntos, es justamente por ese punto de partida, me ha patado y todo, por ese punto de partida, por entender que hay una transición hacia las marcas y cómo hoy lo ven, o sea, cómo llegaron a Amazonas Go. Bueno, digamos que era un pensamiento muy recurrente y es si somos capaces de traer clientes para nuestros clientes, ¿por qué no podríamos hacer lo mismo con un producto
marca propia. Nos pasa a todos los que estamos metidos en ese cuento, como yo le ayudo a vender a muchos No y no puedo vendo hacer? yo. Sí, Ok. exacto. Y en el marketing, pues es una realidad también, lastimosamente, y es el caso de Herrero, ¿no? Entonces hacemos mucho para los clientes, poco para nosotros. Pero la oportunidad se presentó a través de una amistad en ese momento, con alguien que conocíamos, que como agencia de marketing digital nos invitaron a participar en el primer Amazonas Fashion Week. En ese entonces, no sé estoy mal si son 2017 o 2018, no estoy muy seguro en este momento, pero nos invitaron como agencia de marketing digital a ser patrocinadores, ayudarles en las comunicaciones. Entonces, Julio, en ese momento fue el único que pudo viajar, yo no pude viajar. Entonces él fue hasta Leticia, participó y mi amigo en ese momento, la persona que nos presentó también como parte de, oiga, mire, aquí yo veo esta oportunidad y veo ustedes unos buenos socios, ustedes ya tienen empresas, son organizados, tienen la parte de marketing, saben comercializar productos, pues sería chévere aliar esas fuerzas. Entonces, nos presentó la oportunidad, se enfrió, llegó pandemia, o sea, afortunadamente no salimos antes, porque si no hubiera sido un golpe bastante fuerte. No salimos antes, entonces cuando ya nos dijo una vez, ya voy a llevar el primer grupo, se meten y listo, hagamos. Ahí empezamos. Nos metimos, empezamos a poner nosotros esa parte organizacional que ya teníamos de experiencia como empresa, a darle orden, eso que yo te dije, como que somos muy creativos, pero no hay alguien que, ¿cómo se organiza esta vaina? Es la parte legal, contratos, como a formalizar el tema. La mayoría de un emprendedor casi que es lo último que uno hace, ¿sí? Uno empieza haciendo y luego formaliza la vaina, organiza la vaina. Y en este caso no, fue como poner todo eso, la experiencia que teníamos, no solamente como empresarios, sino el reflejo de otras empresas que atendimos, el tipo de cosas que funcionaban, lo que no funcionaba, al servicio de una empresa nueva, pero con toda la experiencia. Ok. ¿Sí? No solamente como empresarios, sino también de cómo traer clientes. Entonces dijimos, tenemos todo, tenemos el orden, tenemos un buen producto y tenemos una forma de comercializarlo de forma rápida con la experiencia que tenemos. Además, digamos que en este caso yo también por mucho tiempo trabajé en call centers de ventas. Entonces la perspectiva comercial siempre era muy clara, organizar procesos comerciales, todo este tipo de cosas que al final hacen que el negocio sea más dinámico y más rápido, que su curva de aprendizaje sea muy corta. La naturaleza, ahí sale algo muy interesante y es que a la final, normalmente casi todas las personas cuando emprenden parte de una idea, de una naturaleza, de que alguien expone algo públicamente y ustedes como que compaginaron con el ejercicio de, oiga, yo ya sé publicitar, yo sé atraer clientes, yo sé buscar esos resultados. ¿Qué tanto realmente crees que apalancó el resultado hoy de Amazon Go, el tema de la publicidad y el marketing digital? Más allá, hay un tema y es más allá de pronto de que alguien pudiera llevar personas o pudiera operar, ¿qué tanto impacto tiene hoy el marketing digital en ese resultado de lo que hoy es Amazonas Go? Y sabes por qué te lo pregunto, porque al final en muchas ocasiones las personas saben cómo llegar, o sea, los negocios nacen porque tienen una oportunidad, yo sé cómo venderle a esta persona, pero después de que le venden a esa persona ya no saben qué más hacer comercialmente, ya no saben cómo llegar y ahí el emprendimiento literalmente es donde empieza a sufrir. ¿Qué tanto le aporta el marketing digital al ejercicio? Yo le aportaría lo que tú dices, haría un cambio. Entonces dices, saben cómo llegar a las personas para vender el producto, no al contrario. La mayoría de personas saben hacer lo que hacen, saben de su producto, saben de su negocio, pero no lo saben vender. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y ahí es donde se quedan. Por eso buscan las agencias o buscan a alguien que sepa del tema. Aunque la agencia de marketing digital no es una solución única para este tipo de cosas de traer clientes. Hay muchas más cosas que hacer. Entonces, si me regreso a la pregunta de qué tanto el marketing digital nos ayudó para este objetivo, es el 100%. Ok. Para comercializarlo. Sin embargo, parte del éxito no solamente fue el marketing digital, sino fue cómo organizamos la empresa, cómo se estructuraron los planes, cómo luego nos fuimos formalizando y estructurando de una forma en la que la gente percibiera de nosotros, aunque seamos una empresa nueva, una estructura organizada y de confianza. Porque en el destino habían personas que ya llevan 20 años comercializando, que nunca tuvieron el éxito que hemos tenido nosotros. No desde la parte de experiencia y de planes turísticos, porque posiblemente exitosos sí han sido en esa área, pero no como nosotros a nivel de marca y el reconocimiento que hemos logrado a través del marketing digital y a través de cómo nuestro proceso se convirtió en algo muy estructurado y organizado, distinto a lo que pasa en el destino, lastimosamente. Y gracias a eso nos han reconocido las entidades del gobierno, las personas con las que hemos participado, otras agencias diciendo, no solamente es porque ustedes son un operador más, sino son una empresa
muy bien estructurada, que tiene procesos organizados que hacen que ustedes sean relevantes en el destino. Aquí hay algo importante y en eso tienes toda la razón, y es justamente cuando una estructura, es mejor morir de éxito, literalmente, y es mejor cuando yo tengo un cúmulo de ventas y ya después empiezo a operar y empiezo a solucionar los problemas. A veces se carece de lo contrario, no se sabe cómo vender, puedes tener una operación súper rígida y no sabes cómo venderlo. Entonces yo creo que eso es supremamente clave y es entender en la medida y ir mediando entre la parte de cómo voy vendiendo, cómo voy publicitando, cómo voy mejorando mi operación, cómo voy mejorando mi servicio, porque eso es como una cadena de fidelización. Me parece que eso es supremamente clave. Pues de hecho nos pasa algo, y es que pareciera que cada vez se vuelve más difícil hacer el ejercicio. O sea, antes teníamos menos tecnología, menos procesos, y parecía más sencillo, y ahora incluso profesionalizándonos en áreas que antes no conocíamos, ahora que es el formato E, que es el formato Y, ahora Claro, más proceso. más proceso. Entonces, Claro. digamos, A veces el proceso hace lo contrario, y es que en vez de alivianar las cosas, hacerlas más simples, se vuelven más robustas, pero eso tiene una función, y es que el proceso organiza para crecer. esa es la base. Entonces, pero pasa lo siguiente, que si tú organizas la base, pero no creces a nivel comercial, organizaste para nada. De acuerdo, me sirve. Aunque te estás cubriendo en muchos aspectos, ¿no? Legalmente, comercialmente. O sea, al final eso sí hay un alivio, ¿no? De orden. Al final del día, puede ser que no crezcas en ventas, pero tu empresa está creciendo a nivel organizacional, internamente, ¿sí? Entonces, creo que hay una evolución también muy importante, que hoy en día seguimos aprendiendo y que nos ha venido apasionando, no por el hecho de que sea un negocio únicamente de turismo, sino porque nos sigue llevando a lo que nos apasiona, que es crear cosas nuevas. Vea, aquí vamos a hablar de otro tema que me parece muy interesante y es algo que quizás nunca hemos hablado o no he hablado mucho del tema, y es esa parte de inclusión, identidad, liderazgo. Y eso tiene que ver un tema con algo que hemos conversado los dos, y es que usted, digamos, como emprendedor abiertamente gay, eh, Perdón, cosas que pasan tranquilo, no pasa, pero como emprendedor abiertamente gay, usted siente que ser gay es un problema o se le ha presentado algún obstáculo en el desarrollo del emprendedor, del desarrollo de la agencia, en el desarrollo del turismo mismo. ¿Se le ha presentado algún problema como esto o simplemente es algo natural, normal? Pues bueno, la verdad, pues nunca he sentido que sea una barrera. Eh, digamos que naturalmente tampoco lo veo como un tabú. eh, pero más allá de eso, creo que al igual que como lo hacemos con nuestros proveedores, clientes y personal, no nos fijamos en ese tipo de cosas que no son relevantes realmente para el negocio. Nos fijamos en la calidad de persona, en la calidad de su trabajo, en lo que aporta, en las buenas intenciones, en su buena energía para hacer las cosas. Y esto es en todo. El feeling para hacer negocios, y a veces hacemos negocio de puro feeling, no porque tal vez trabajemos con el negocio, sino porque sentimos feeling con esa empresa y con esa persona. Entonces creo que no ha sido un impedimento, y además de eso, siento que es chévere resaltar, no diciendo a todo el mundo, hola, soy un empresario gay, sino resaltar como en el tema de las etiquetas, ¿no? Porque parece que hay muchas etiquetas donde solo las personas gay tienen ciertas profesiones, ciertos gustos, ciertas formas de ser, ciertas formas de vestirse, y no. Entonces creo que resaltar eso también es bueno para decirle a la gente, ojo, que eso no importa. Está bien. Sí, ¿Saben? ¿Usted cree que, digamos que en línea con este tema, de pronto un poco de la diversidad en las compañías, del tema de géneros, usted siente que Colombia en este tema empresarial, en este tema de emprendimiento, brinda las mismas oportunidades? ¿Cree que hay oportunidades diferentes? ¿Cree que es inclusivo el sector empresarial en general? yo siento que todo es por mérito. Sí, porque si al final lo que yo busco es inclusión, no puedo excluir a las personas porque no tienen cierta condición. Entonces, si no eres mujer, no cabes aquí. O si eres mujer, o porque eres mujer, un ejemplo, vamos así, tienes un cupo asegurado porque toca poner mujeres ahí, o porque toca poner hombres Pero homosexuales. existe esa generalidad, digamos, la secretaria, pues, por lo general, es, digamos, que las compañías siempre pasan compañías. Digamos que pues en mi perspectiva, entonces en algunos lugares, entonces hay que tener la cuota de inclusión. Hay que poner Ok, 50% de mujeres, tantas personas homosexuales, tantas personas negras, ¿sí? Cosas por el estilo, que como que se volvió la cuota inclusiva.
Por eso al final se supone que si estamos trabajando en pro de la igualdad, lo que se necesita es trabajar desde la meritocracia, desde lo que la persona puede poner en la mesa, porque al final ni tú elegiste ni tu raza, ni tu sexo, ni tu... O sea, Ok. nada de eso, entonces eso no podría ser ni una desventaja ni una ventaja. ¿Qué necesita la sociedad? Ponlo en la mesa y por esa razón te van a poner en el lugar que estás. Considero que eso es lo más importante. Ahora bien, que si hay tal vez situaciones en las que ciertas comunidades, minorías, en algunos casos como las nombran, tal vez no tengan las mismas oportunidades o tal vez pareciera que hay barreras. Eh, pero al final creo que todo esto está cambiando. Nuestras generaciones y las generaciones que ven aún más. O sea, las generaciones que vienen aún más en este tipo de Más etiquetas. Sí, abiertos. y más allá de eso, entienden que al final estas etiquetas no hacen nada por mejorar algo. Tú como persona, ¿qué aportas como persona? Es Mucho, eso creo que es lo sí, más más importante. liberal en las decisiones y justamente el tema de la meritocracia. Yo creo que a la final, uno sí, a la final hay una relación directamente con el impacto que tienen las personas en los negocios. Y a la final los negocios o las empresas son personas, o sea, ¿Sí? eso es supremamente importante. Los negocios se hacen con personas para personas y si la persona es aporta desde sus principios, desde sus valores hacia el negocio, porque si al final de cuentas también pasa algo, tu vida personal es tu vida personal, aunque de cierta forma uno como persona se comporta en los negocios, pero al final en los negocios, siempre lo decimos, no te toca nada personal, entonces lo personal no debería entrar dentro del negocio, sino qué aportas, qué méritos tienes, qué resalta de ti en el negocio y pues por eso tienes lo que tienes y mereces lo que mereces. De acuerdo, si usted tuviera la posibilidad, Cristian, de volver a mirar hacia atrás con todo lo que ha pasado con Cipote, con Amazonas, y tuviera que volver a empezar en algo, ¿qué haría? ¿Qué haría diferente a lo que ya hizo, tanto desde el punto de vista personal, profesional, como desde el punto de vista de empresa? ¿Qué haría diferente? Uy, bueno, ¿saben algo que pasa? Y es que a nosotros no nos enseñan a ser empresarios. A Ya nadie. nacimos, o sea, como que se da negocios, naturalmente empieza a suceder. Pero más allá de la preparación profesional, que uno diría, bueno, me asesoraría, eso por ejemplo sería importante. Buscaría mentores para que organicemos más rápidamente cosas que se pudieran haber hecho desde un principio, que nos habrían dado la mejor estructura, pero todo nos ha dado aprendizajes. Sin embargo, sí habría algo que diría y es tal vez haber buscado herramientas para manejar la parte emocional que requiere ser empresario. Ok. O sea, Porque hay días muy cero buenos, técnico. Cero cero técnico técnico, de... solo habilidades blandas. Ok. Y manejo de emociones, porque el liderazgo al final de cuentas depende de tu manejo de emociones, de cómo tú manejas a las personas, cómo aprendes a escuchar. Y eso no lo tenemos, ni nos lo enseñan. No hay una universidad que te enseñe eso tampoco, no hay como una carrera sobre eso. Y lo que hay son de pronto personas que se dedican a esta parte, coaches que te enseñan a cómo manejar la parte emocional y demás. Y eso se subvalora porque realmente emprender es, es un tema de vocación también, y esa vocación requiere ciertas habilidades emocionales. Sí, mire que ahora me recuerda algo y es que en la medida en la que yo he tenido la posibilidad de hablar con varias personas, empresarios, emprendedores, me he encontrado también con muchas personas que tienen unas habilidades profesionales gigantescas y me dicen, no, Cristian, es que definitivamente yo no sirvo para emprender. Y digo, pero ¿cómo sabes eso si no lo has hecho? Ajá. ¿Cómo sabes eso si no lo has vivido? Y eso tiene que ver justamente con la forma en la que las personas se sienten formadas, no desde lo profesional, sino de las habilidades blandas, para enfrentarse a cómo liderar quien vende, a tener que entender que yo no puedo controlar todo sabiendo un tema y necesito siempre expansión. La presión de que tienes un equipo, la presión de que hay que vender porque hay que pagar, la presión de que esto debe funcionar, necesito que funcione porque la gente, mi equipo está aquí atrás, yo necesito cumplirle a ellos. Y algo Total. que decimos, o que en particular he dicho es, antes que a ti, tiene que estar servida la mesa de ellos. La mesa que primero debe estar servida es la mesa de tu equipo, no la tuya. Oiga, venga, hablando de eso, yo quiero invitarlo más adelante a que hagamos un ejercicio sobre pauta publicitaria muy enfocado. Usted tiene o sea, usted tiene una fuerza en eso grandísima. Y a mí me gustaría que las personas que ven esto y que pues, seguramente estamos impactando con lo que estamos haciendo, realmente entiendan la potencia que tiene la pauta publicitaria en entender
Hoy en día es más fácil, cada vez es más fácil, No sé. pero aún así todavía hay mucho tabú sobre hacerlo. Eh, Primero lo invito oficialmente en este ejercicio para que lo hagamos en una siguiente sesión, un poco más profunda, de pronto podemos hacer algo diferente. Y segundo, para ya empezar a cerrar, que nos están cortando acá el tiempo, eh, denos un consejo, no como, digamos, desde dos perspectivas, desde la parte humana de las habilidades blandas y otro desde el punto de vista técnico publicitario de qué debería hacer yo si estoy pensando en este momento en emprender o ya tengo un negocio y realmente se me complica cada vez más intentar crecerlo. Denos un consejo para cada uno de esos dos casos. Bueno, en la parte de habilidades blandas, em, es ser paciente pero constante. La paciencia es una habilidad que se debe cultivar, pero con acciones continuas. Porque la Ok. paciencia en sí misma de sentarse a esperar y ser paciente no genera nada. Paciencia mientras trabajas, mientras sigues adelante. Y pues ese perder miedo a frustrarse, a perder, porque al final todo lo que hacemos como emprendedores es una apuesta. Y ganas o pierdes. Pierdes en el sentido económico posiblemente, pero ganas experiencia. Y entre más rápido te equivoques y pierdas, más rápido vas al siguiente nivel. Y en la parte técnica, es que yo creo que pasa algo y la mayoría piensa que hacer pauta digital lo soluciona todo. Y principalmente es parte de una solución que acelera el crecimiento, pero no hay nada peor que un empresario con plata con mala mentalidad. Y es que muchos tienen plata para comprar CRMs, tener equipos, hacer de todo, pero no crean una cultura de crecimiento y si yo traigo algo de tecnología en la compañía, como hago que todo el mundo la entiende, la desarrolle y vamos todos en pro de esto. Entonces compramos un CRM, traemos un director comercial y háganle a ver qué pasa, ¿sí? Y al final no entienden que eso también depende mucho del liderazgo y del cambio de chip. Cultura. Eso, cultura y cambio de chip. A veces el líder ni siquiera se convence de lo que tiene que hacer para llegar a ese éxito. Pero mire, ahí para desterrar ese consejo es que hay un tema importantísimo. Yo vengo hablando hace mucho tiempo de cultura, 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 pero a veces la gente lo entiende como bla, bla, bla. ¿Sí me entiendes? Eso cómo le enseñó la cultura a la gente. Esto no es chipcha, esto no es un idioma, eso no se aprende como con un guión. Ese tema de cultura al final es muy difícil porque sin duda alguna todo impacta en la cultura organizacional, en la cultura del equipo, pero no hay un manual porque la gente también piensa diferente, actúa diferente, y es compenetrarnos todos con las herramientas, todos con el resultado, todos con la visión. Ahí es donde se vuelve durísimo ese tema, ese consejo de hay que comprendernos con la cultura. Yo siento que es muy, muy, muy duro porque no es tan fácil. Bueno, creo que es que, ¿sabes lo que sucede? Que como a veces no tenemos la formación, sino lo hacemos naturalmente en el negocio. em, Hace poco hicimos un ejercicio de crear la misión, la visión. Wow, cuando hicimos el ejercicio real de organizar eso, de verlo desde la realidad y de plasmarlo no como un ejercicio de queremos ser una agencia, no, Sí, sí, sino sí, desde sí. la realidad, desde la proyección, desde nuestra pasión misma, nos dimos cuenta que de ahí parte, si tú no sabes para dónde quieres ir, qué es lo que quieres hacer, difícilmente creas una cultura que vaya hacia ese lugar, porque la cultura corresponde al objetivo. Yo no puedo pretender crear una cultura de ciertas características si no tengo un objetivo. O sea, el objetivo, si tengo un objetivo claro, la cultura se debe comportar alrededor de ese objetivo. Entonces, cuando plasmamos ese ejercicio y me doy cuenta de lo que nos hace falta es acompañamiento, alguien que nos asesore y nos ponga de la mano. Y ahí diría, entonces, en ese caso, me vuelvo a volver a la pregunta anterior. ¿Qué haría? Traería un mentor que tenga la experiencia que yo no tenía para acelerar el proceso y abrirme los ojos. Que a veces nos cuesta recurrir a otras personas. Eso es una realidad. A veces yo creo que uno de los males del emprendedor natural es querer ser todo y ser nada a la vez porque somos de todo, hacemos de todo. Pero si nacemos como emprendedores, De pero nos da la acuerdo. experiencia. Ahora, cómo crecemos a la velocidad que entendamos que necesitamos del equipo, deleguemos correctamente, tengamos una visión clara y empecemos a trabajar en pro de esa visión. Bueno, no, la idea era tener esta conversación, este corto espacio está anotado para la siguiente conversación que vamos a tener. Bueno, más que conversación, la idea es hacer una introducción profunda al ejercicio de publicidad. Siento que la gente, como usted lo dice, más allá de aprender a pautar, tiene que entender el para qué lo hace y por qué lo hace, pensando en objetivos. Y una estructura atrás. Yo Total. diría que en esa conversación hablemos de dos puntos. ¿Cómo traigo clientes a través de pauta digital? Pero ahora, ¿qué pasa cuando yo los recibo y qué hay detrás de eso para que eso se convierta en venta?
Listo, no, mira, muchas gracias por el espacio. La idea es que este contenido va a quedar guardado y pues esperemos que le aporte mucho valor a personas. Y en próximas ocasiones vamos a hablar de nuevo con Cristian y vamos a hablar acerca de pauta publicitaria específicamente. Súper. Nos vemos.